Nos encontramos ante un edificio muy especial. ¿Les suena? ¿Saben cuándo se creó? ¿Conocen su origen? Eso no me acuerdo, sé que hace muchos años. Ni idea, no lo sé, la verdad. Y vengo aquí todos los días, pero no tengo ni idea. Pues sobre el siglo XVII, por ahí, no sé. En el siglo XVI. El edificio era un palacio, eso yo no lo sé, es mucho tiempo, pues a lo mejor de los tiempos del infantado, por ahí. Los Mendozas no eran los Mendozas, eran otros, ¿cómo les llamaban a esta gente? Chicos, no tengo memoria, pero no lo sé decirte. He oído que su origen árabe, pero luego hicieron añadidos lo que es el cristianismo. No, ¿qué va? Era un palacio. ¿No veis los escudos allí en aquella pared? Pues de aquella gente era. Que la carpintería que había aquí eran los dueños. Me imagino que un palacio. Era una casa familiar de una familia rica, los Dávalos. Pero debe ser de todos los palacios que hubo, de la gente que hubo aquí viviendo, que era gente, pues eso, aristócratas y mucha gente. Había mucho pobre entonces y mucho aristócrata también. Nada. Es el Palacio de Dávalos del siglo XVI, una de las muchas casas palaciegas de la abundante nobleza que hubo en nuestra ciudad. No es una mera biblioteca, sus paredes y sus rincones están llenos de historia. Pero, ¿saben quiénes eran los Dávalos? Ay, eso no me acuerdo yo. No me acuerdo por los nombres, eso no me acuerdo. No, tampoco. No, la verdad es que no sé nada. No, ni idea. Eran unos nobles que no tenían tanto poder ni tanta riqueza como los del infantado y por eso la casa era peor, porque tampoco es de piedra como el palacio, es de mampostería, las paredes, pero no sé mucho más de ellos, la verdad. Sí, de esta gente, los Mendoza, de esta gente, los de allá arriba, pues sí, algo. Pero no sabía muy bien de quién era este edificio. No, lo sé por lo que hay aquí al lado, que se llama igual. Nada. Tampoco. Conozco los palacios de Dávalos también, pero tampoco. Conocemos los palacios, pero no conocemos a las familias. Conozcámoslos. Los Dávalos fueron una familia de hidalgos, nobles sin título, primero al servicio de los Mendoza, luego de la corona. Buscaban promocionarse y lo hicieron al estilo de la época, por medio del matrimonio. En el siglo XVII lo consiguieron, se emparentaron con familias nobiliarias con título, eso sí, a costa de que acabaran perdiendo su apellido. Pero rebobinemos en el tiempo. ¿Cómo acabaron los Dávalos viviendo en Guadalajara? Doña María de Dávalos, murciana, fue la responsable. Su matrimonio a comienzos del siglo XVI con Alonso González de Carrión hizo que enlazara con esta familia asentada en la ciudad desde el siglo anterior. Nada queda de la primera vivienda de los Carrión en la actual calle Teniente Figueroa. Sus vistas daban a la actual iglesia de Santiago, antiguo convento de Santa Clara, junto a la desaparecida iglesia de San Andrés. El hijo de Alonso González de Carrión y María Dávalos se nombró Fernando Dávalos y Carrión. Adoptó el linaje de la madre, mucho más prestigioso, pues entonces no era obligatorio el orden paterno-materno de los apellidos. Se casó con doña Catalina Sotomayor. Se convirtió en el hombre de confianza de los Mendoza, grandes señores de Castilla, los más importantes de Guadalajara. Su hijo fue, ya por orden de derecho de apellidos, don Hernando Dávalos Sotomayor. Los futuros Dávalos y Sotomayor ampliaron el mayorazgo familiar añadiendo otros territorios, entre otros el señorío de Archilla. Tuvieron altos cargos de política servicial hacia los Mendoza en Guadalajara, siendo personas de gran peso en la vida de la ciudad, razón por la que su palacio, propio de la primera nobleza, se ubicara en la plaza cercana a la del concejo. Antigua propiedad de los Lasso, los Dávalos lo comprarían al príncipe de Mélito en la segunda mitad del siglo XVI. Esta familia dio nombre a esta plaza, permaneciendo con el paso de los siglos. Acercándonos más a la actualidad,
la plaza fue rehabilitada hace unos años y presenta un aspecto bastante diferente al que mantenía en el siglo XX. ¿Lo recuerdan? Ahí paraban los coches. Sí, la plaza me acuerdo que había un parking que estaba la verdad muy viejo y tal, así, era como muy en cuesta, bueno, ya veis la pendiente que hay. Y claro, ahora le han puesto todo nuevo, ha cambiado mucho. Tenía muchos más árboles, tenía muchas raíces de los árboles fuera y era difícil aparcar. Pero a mí me tenía un poco más de encanto, que creo que ha sido una ocasión perdida, porque podía haberse sacado más partido, podría haberse hecho otra cosa, porque incluso se podría haber hecho en forma de auditorio para hacer algún acto cultural relacionado con la biblioteca en el exterior, pero bueno, ya hechos consumados. Me gusta, por ejemplo, que no se pueda circular por delante de la biblioteca y de la entrada del Palacio de Dávalos con coches, pero teníamos que haber ido mucho más allá, hacerla más humana. Era más sencilla, menos, ahora está un poco mejor para andar y eso, pero estaba de tierra y estaba con árboles, más árboles, y eso sí la recuerdo bien. Sí. Fatal. ¿Qué voy a hacer? La cacharrería es ahí de toda la vida y eso hay barro y nada. Era un parking. Eran como 4 calles de parking con árboles en medio. Algo parecido que en Parque de la Concordia. Sí, sé que antes era más... La parte esa no estaba, era más aparcamiento todo y eso, pero... Con la rehabilitación, la plaza se peatonalizó en parte, acabando con el tráfico en la travesía de Albarfáñez de Minaya. Se creó una disposición de terrazas en distintos niveles y con menos aparcamientos de lo que fue la escarpada pendiente, donde árboles y muchos más coches enmarcaban la plaza. En la actualidad, el Palacio de Dávalos está muy restaurado. ¿Recuerdan el palacio anteriormente? No tengo mucha idea ni idea. Hacía falta arreglarlo, porque ya hacía muchos años. Me acuerdo que antes la biblioteca estaba en el Infantado, pero no, la verdad es que no tengo recuerdo, me pilla muy pequeño. Luego había aquella parte había un sitio donde vendían frutas y cosas. Porque viene muchas veces cuando el Ministerio sacó un concurso de ideas para arquitectos, a 21 arquitectos les pidió que participaran en ese concurso y claro, tenían que verlo. Era una pena verlo, tenía un aspecto así muy romántico, pero estaba caída la galería y cada vez que venía estaba un poco más caída porque además era invierno y nevaba. Muy mal estaba, muy mal. Lo restauraron muy bien. Pues no le digo, una carpintería hecha polvo. Aquí veníamos a comprar lo de las mesas camillas, esos de redondo que se ponía un brasero, con un redondo y un brasero. Sí. Yo creo que estaba cerrado, porque ni me enteré que se podía visitar o no. Hasta que no lo reformaron para hacer biblioteca no sé ni que existía casi. Tuvo muchos vaivenes a lo largo de su historia. Primeramente fue vendido por los propietarios originales. Después recibiría un bombardeo en la Guerra Civil que tiró al suelo la mitad del patio. Finalmente sería un almacén de frutas, edificio de viviendas y carpintería. Tras casi 20 años vacío, finalmente lo adquiriría el Ayuntamiento y luego la Junta de Comunidades. Fue restaurado y rehabilitado, adaptándose como biblioteca pública entre los años 2002 y 2004. Pero, si hasta los primeros años del 2000 no fue restaurada, ¿dónde se ubicaba la Biblioteca de Guadalajara antes? Un año después de la desamortización de Mendizábal de 1836, la Diputación creó una biblioteca en el Convento de la Piedad, actual Liceo Caracense, con objeto de recoger y organizar los libros procedentes de los conventos desamortizados. La biblioteca es creada oficialmente en su primera localización, el Convento de la Piedad, por orden del 7 de enero de 1938. El Palacio del Infantado, hundido desde los bombardeos de la guerra, se quiso recuperar para un uso cultural. Por ello, en 1972, la biblioteca se trasladó al palacio, haciéndose efectiva la separación definitiva de la del instituto.
Desde este año hasta 2004 funcionó en el Infantado hasta su traslado a su tercera sede, la actual, el Palacio de Dávalos, para su adaptación como biblioteca. En su origen, el Palacio de Dávalos fue modificado por etapas durante el siglo XVI, teniendo como base la casa de los Lasso que compraron al príncipe de Mélito. Está influenciado por modelos que el arquitecto Lorenzo Vázquez de Segovia trajo a su regreso de Italia desde finales del siglo XV. A escasos metros, subiendo la calle, lo podemos observar claramente si lo comparamos con el Palacio de Don Antonio de Mendoza, el actual Liceo Caracense. Sobresale su gran patio cuadrado formado por paramentos adintelados sostenidos por columnas de piedra que cargan con grandes zapatas de madera. Los Dávalos van a copiar para su palacio este lujo decorativo de la fachada, de los capiteles y de los artesonados. Según vamos avanzando por el restaurado Palacio de Dávalos, podemos destacar varios elementos artísticos de interés. ¿Han podido observarlos? A lo mejor es porque venimos todos los días, pero no apreciamos lo bonita que es por dentro y tal, y la verdad es que sí, cuando viene gente sobre todo de fuera, ve la biblioteca y dice, joder, es bastante espectacular. Tiene varios artesonados preciosos, además la tarea de restauración fue muy buena. De madera, labrados, muy bonitos, sí, son preciosos. Hay uno muy bonito en el despacho de dirección, que es el que está más oculto, pero en los otros se ha procurado que estén muy accesibles y para el disfrute público general. Estuvieron en la biblioteca, hicieron una visita guiada y vine a ella, que es un poco como me enteré del origen del palacio. Sí, yo tampoco me he fijado. No sé, siempre ha sido la biblioteca. Nosotros se lo enseñamos. Al llegar, vemos la maravillosa portada de finales del siglo XVI. Su estilo es netamente manierista, de un exagerado renacentismo con visos serlianos, donde destacan por encima de todo los dos caballeros armados de lanza que se enfrentan desde las enjutas del arco. Esta escena está insertada en un gran arco semicircular escoltado por columnas, con un friso toscano con profusión ornamental y varios escudos de las familias relacionadas con los Dávalos. Finalmente, sobre la ventana de dirección, corona la portada el magnífico escudo de armas de los Dávalos Sotomayor. Nada más entrar a mano izquierda, podemos observar un friso decorado que no pertenece a las obras realizadas por los Dávalos. Proviene de la construcción original de la casa de los Lasso, vendida a los Dávalos a principios del siglo XVI por el príncipe de Mélito. El friso pintado al fresco proviene del primer tercio del siglo XV. Tiene motivos de tracería gótica mezclados con características mudéjares. La forma de la tracería gótica es en círculo y la decoración vegetal de hojitas de zarcillos formando curvas. Coincide con la última estancia de doña Juana Mendoza en la ciudad entre 1429 y 1431, una gran noble denominada la Rica Hembra, lo que explica la colocación de su heráldica y la de su marido. En los tramos cuadrados, el motivo gótico enmarca motivos heráldicos. Las armas de los Mendoza en el escudo derecho, mientras que el izquierdo se corresponde con las de su marido Alonso Enríquez, descendiente de Fernando III el Santo. Si seguimos adentrándonos por el pasillo de la planta baja, a mano derecha y pasando una sala, podemos ver una especie de jardín. Es aquí donde los usuarios de la biblioteca pueden desconectar un momento de sus actividades en el lugar que pudo ser parte de las caballerizas del palacio y que cumplió la función de almacén en el siglo XX. Actualmente podemos ver una serie de arquerías de trazado herreriano, entre las cuales se ven varios de los escudos que se repiten en la decoración de todo el palacio.
Subiendo las escaleras y adentrándonos en la primera planta, nos encontramos con el patio. De planta rectangular, muy amplio, se forma por 2 pisos adintelados con columnas de piedra y escudos tallados en las esquinas, que rematan en capiteles sencillos con decoración de estilo alcarreño, llamado así por su origen. El patio, hoy cubierto para que la biblioteca pueda cumplir sus funciones, se rodeaba de simples estancias y los muros que hoy están cubiertos de estanterías y libros se cubrían de paños, cuadros y muebles. No pueden perder la oportunidad de ver los artesonados decorados en la segunda mitad del siglo XVI por el pintor Juan López de la Parra. A punto estuvieron de perderse ante el destino tan variable que tuvo el edificio. Hoy se han recuperado en su mayoría casi perfectamente. Es espectacular el que encontramos al subir la primera escalera, de fuerte madera policromada con dibujos formados por la estructura octogonal. Predomina la ornamentación renacentista, primando los motivos de pámpanos, racimos, hojas y estilizaciones geométricas en tonos rojos y azules sobre el marrón fuerte de la madera que se repite en la mayoría de los artesonados del palacio. Es curioso cómo en la primera planta, en una sala cercana al patio, nos encontramos el lugar donde se muestran los CDs de música y los DVDs de películas. Justo encima podemos ver una techumbre que descansa sobre un alto friso de madera policromada. En él se pintaron los emblemas heráldicos que se repiten en todo el palacio, siendo estos los linajes que fueron dando consistencia a la familia mediante matrimonios. Están allí pintados a todo color los escudos de los Dávalos, los Sotomayor, los Zúñiga y los Butrón. El más decorado de todos los artesonados está en la segunda planta y cubre el despacho de dirección, que corresponde con la sala noble que tiene el balcón sobre la portada. Presenta elementos renacentistas pintados y dorados sobre la madera, con una serie de trazas geométricas y motivos vegetales acompañados de los escudos familiares. Quizás el menos conocido de todos está un tanto escondido en la segunda planta, en la sección local de la biblioteca. Aquí podemos encontrar otro artesonado, el más largo de todos con forma de artesa. Este se ha conservado peor que los restantes, pero es muy similar al de las escaleras, como podemos observar en la parte menos restaurada. Al ser actualmente la Biblioteca Pública de Guadalajara, el Palacio de Dávalos es un lugar que alberga conocimiento y cultura, donde se realizan y promueven diferentes actividades culturales a lo largo de todo el año. Entre todos sus servicios, es de reconocimiento para la ciudad todo el saber que alberga su sección local o sala de investigadores. Aquí nos podemos impregnar de la historia de nuestra ciudad y provincia recogida en los libros de este fondo local. Somos muy afortunados de poder ir a recoger un DVD, un libro, estudiar la historia de nuestra ciudad, leer una novela o preparar exámenes, recorriendo y sintiendo la historia viva que se recoge en sus paredes con tantos rincones de tamaña belleza. En definitiva, no nos encontramos ante una biblioteca común. Estamos ante el Palacio de Dávalos de Guadalajara.